Ahora, he sido muy impactada por la palabra que acabamos de recibir, la palabra que el Señor nos dio anoche, cómo ha ministrado mi vida. Dios es tan bueno y trae la palabra que nosotros necesitamos. Y el Señor está todavía preguntando, ¿quién irá? ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Y qué más? Yo iré. Y quisiera en esta mañana que tengamos un momento para conversar con algunas personas que están acá. Yo sé que todos son muy especiales, tenemos muchos pastores, líderes que han venido de diferentes sedes y ciudades donde el Señor los ha establecido y han respondido con ese yo iré. Y hoy me gustaría invitar a un grupo de personas que tengo conmigo que nos cuenten cuál ha sido esa experiencia, en qué momento dijeron sí Señor, yo iré. Les cuento que cuando teníamos nosotros, mi esposo y yo, ni siquiera un año, bueno, apenas un año de casados, nació Abiud. Bueno, un poquito más del año. Prácticamente Abiud estaba chiquitito, tiernito en el porta bebé. Y el Señor nos llamó al ministerio. Vivíamos en la ciudad de Houston. Yo no tendría como unos 19 años, apenas entrando a los 19 años, muy jovencita, no tenía experiencia, no tenía nada que dar, pero yo dije yo iré. Y estando en la iglesia donde nos casamos, en la primera iglesia era de apóstoles y profetas en Houston, yo dije yo iré, voy a ir. Y apoyé a mi esposo, a mi hermano que era el pastor al que enviaron, ni siquiera no nos dieron una iglesia, nos dieron un campo para ir a evangelizar, a tocar puertas. Y esa decisión que yo tomé de decir yo iré, cambió mi vida, cambió la vida de mi familia y le dio un rumbo al ministerio. Años después nos mudamos a la ciudad de Boston, a esta región de la Nueva Inglaterra. Venía como Jonás, como predicaba el pastor Abiud, queriendo esconderme, pero de repente el Señor nos volvió a llamar al ministerio. Y aunque yo no era una gran predicadora, no era quizás una maestra de la palabra, no tenía nada quizás que dar en ese momento, pero decidí apoyar a mi esposo, encargarme de formar a nuestros hijos y servir al Señor con lo poco que en ese momento podía. Y entregué eso que tenía en las manos del Señor. Quizás era nada, pero Dios usó esa nada para bendecirnos. ¿Y saben cuántos años tenía? Tenía 21 años. Era una jovencita. En el año 1989, llegamos a Houston con las maletas, con 2 niños pequeños y escondiéndonos en trabajos seculares. Trabajábamos en la hotelería. Y mi esposo y yo, pero el Señor envió a los ancianos que nos sacaran, bueno, a mi esposo lo sacaron del trabajo y yo empecé a apoyar a mi esposo y a hacer un trabajo con mis hijos. En el 2002 más o menos conocimos la visión de Dios y a través del pastor César, la pastora Emma Claudia, los pastores John y Ángela que están acá, el pastor Carlos Blanco y muchos pastores que vinieron, nos enseñaron, nos han poco a poco ido formando. Y el Señor trajo su visión a mi corazón, cambió esa religiosidad, me sacó de la religiosidad, me dio una visión clara de su propósito para mí, para mi familia. Y poco a poco con lo que tenía empezamos, hace como decía Abiud, esta obra acá en Marlboro y gloria a Dios, Dios ha sido fiel, está trayendo crecimiento y multiplicación y ver a mis hijos predicar. Eso es lo más hermoso, saber que un día yo no estaré acá, pero ¿sabe qué? Estarán mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas y mis generaciones sirviendo al Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta mañana? La verdad, quizás no tienes que tener un título de pastor o un llamado quizás a ser un misionero a las naciones, pero ahí donde estás Dios te quiere usar. Y en una de las convenciones que estaba en la ciudad de Houston hace unos añitos, escuché al pastor Jess Simpson, que tiene la bendición de estar con nosotros y tenemos el privilegio de tenerlo en este lugar. Denle el aplauso al Señor por la vida del pastor Jess. Lo escuché presentar a la esposa y la esposa no estaba ahí. Y él empezó a hablar que
era la Miss Universo de su corazón y que era la princesa más hermosa, y empezó a hablar palabras tan bonitas y a honrar tanto a la esposa, y yo no la conocía. Yo dije, ¿y quién será esa señora? La quiero conocer, cómo me encantaría acercarme a ella. Y empezó aquella curiosidad, y cada vez que predicaba la presentaba en ausencia de ella, ¿verdad? Y yo empecé a conocer a la pastora Noemí, y qué linda bendición tenerlos ahora como ministerio pastoral y matrimonio con nosotros, y quería que conozcan un poquito más a la pastora Noemí, que ha sido de grande bendición para mi vida. Así que la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Pastora Noemí está acá, bienvenida, pastora. Qué alegría tenerte con nosotros esta mañana. Puedes tomar asiento. Y tengo también de invitado especial esta mañana. Bueno, ustedes saben que yo tengo una familia muy grande, y el día de hoy escogí invitar a uno de mis hijos, al segundo, a Elvin. Elvin ha sido un joven que ha apoyado tanto nuestro ministerio. Hubo un tiempo cuando él estaba estudiando en la universidad en Emerson, en Boston, y mi esposo le preguntó, ¿qué quieres ser en la vida? Él estaba estudiando producción de video y sonido. Y entonces Elvin dijo, yo estoy estudiando esta carrera, pero una vez que me gradúe, yo quiero rendir este título al Señor y quiero convertirme en un pastor en el ministerio, quiero servir al Señor. Entonces mi esposo le dijo, ¿y para qué estoy invirtiendo dinero en esta carrera? Cámbiate, si quieres ser pastor, prepárate para el pastorado. Y entonces se cambió de esa universidad ahora al Robert University, y ahora está pastoreando la zona de niños, a todo el ministerio de niños y adolescentes. Así que lo van a ver con su uniforme el día de hoy. Bienvenido, Elvin. Es una bendición tenerlo, pero él no trabaja solo. Él trabaja juntamente con su esposa Daniela, tan linda, que han sido una grande bendición para el ministerio. Bienvenidos, chicos. Ellos están sirviendo con nosotros en todo el ministerio, y les cuento que zona kids y prejuveniles, la zona de preteens, cambió totalmente cuando Dani y Elvin llegaron a trabajar con nosotros. Bueno, y mi última invitada es un tesoro muy lindo, que ustedes ya la conocen todos. Es Mackenzie, que también sirve con nosotros en el ministerio de alabanza, con jóvenes, y a los 9 años empezó su ministerio celular. Así que queremos que Mackenzie nos cuente un poquito de lo que ha ido aprendiendo en todo este caminar del ministerio. Así que, chicos, chicas, bienvenidos. Qué alegría estar con nosotros acá en la convención. Y bueno, cuando escuchaba la palabra que Abiud y los pastores han estado compartiendo, me ha impactado mucho, porque el llamado del Señor a Isaías fue poderoso, fue grandioso. Y cuando vemos este trabajo que el Señor hizo con Isaías, primeramente dice la palabra que Isaías vio la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, de Cristo, cuando nosotros somos transformados por Cristo y tenemos esta revelación, Isaías dice la palabra que al tener la revelación del Señor, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice la palabra que en esta revelación él vio la santidad del Señor. Pudo ver su majestad, su soberanía, y él determinó tener un cambio de vida. Y qué lindo que el Señor lo confrontó con su condición. Y pasó ese proceso que el pastor Abiud nos enseñaba, que el Señor renovó, le puso ese tizón encendido en sus labios. De pronto Isaías estaba acostumbrado a ver el pecado de los demás, pero de repente empezó a mirar su condición y empezó a darse cuenta que no estaba preparado para servir al Señor. Pero tuvo un tiempo de un genuino arrepentimiento, y en este genuino arrepentimiento, después de ser limpio por Dios, entonces estuvo listo para decir: heme aquí, Señor,
envíame a mí. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Amén. Cuando tenemos la revelación de Cristo, imposible seguir iguales. Somos transformados cuando el Señor quita ese velo y nos da su visión. Todo cambia. Ya no nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestras necesidades, sino que todo gira alrededor de la visión de Dios. Y empezamos a servir y a honrar al Señor con nuestra vida. Les cuento que yo nací en un hogar cristiano. Yo sé que hay muchos que me conocen, pero muchos que tampoco no me conocen. Yo nací en un hogar cristiano. A los 7 años de edad recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y toda la vida le he servido al Señor. He estado siempre en la iglesia. Pero estaba en una iglesia muy religiosa. Ni siquiera las mujeres les daban oportunidad de predicar. Decían, las mujeres pregunten en la casa. Y en la iglesia pues aprendan, reciban. Y no tenía esa oportunidad. Pero gracias a la visión de Dios, que el Señor quitó el velo, me mostró su visión, me di cuenta que yo también tenía parte en el servicio, en la casa de Dios, que yo también podía servir con mis dones, talentos, habilidades, que yo también podía predicar el evangelio a toda criatura, que yo podía llevar fruto que honrara al Señor. Y allí fue cuando yo dije, heme aquí, Señor, yo iré. Y me sumé al ministerio con el pastor Eliú y tomé la responsabilidad de trabajar con la red de mujeres. Y bueno, aquí están las pastoras que, gloria a Dios, también el Señor las ha honrado, dándoles oportunidad de trabajar en su reino. Entonces, ha sido una gran bendición, pero la bendición no es para que nosotros la disfrutemos solamente, sino para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, para cada una de mis invitadas e invitados del día de hoy, me gustaría hacerles esta pregunta a todos. Cada uno de ustedes, que cada uno tenga la oportunidad de responderme. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuándo fue que escuchaste por primera vez la voz de Dios? Cuéntame, pastora. Preséntate, salúdanos y cuéntanos un poco de ti. Queremos conocerte. Muchas gracias, pastora. Muy buenos días a todos. Me siento honrada de poder estar aquí compartiendo este tiempo y ser parte de este panel que lo compone su familia. Así que la verdad que es un honor. Y bueno, como ya la pastora me presentó, yo soy la Miss Universo del corazón de Pastor Yes, la rosa de su jardín, la estrella de sus cielos. Pero sabe que muchas veces me preguntan eso, ¿y qué hace, pastora? ¿Cómo es que él habla así de usted? Bueno, eso es algo que ha llevado un proceso. Y todo empezó ahí, pastora, a la hora de decirle, heme aquí al llamado. A un llamado que originalmente Dios no me hizo a mí, Dios se lo hizo a él. Sin embargo, yo entendí que nunca voy a poder ser competencia con Dios. Yo entendí que nunca iba a poder ser una persona feliz o exitosa si yo no obedecía lo que Dios estaba pidiendo de mi vida en ese momento. Así que una de las cosas más importantes a la hora del llamado de Dios es uno estar dispuesto a obedecer lo que Dios está pidiendo. Y no le puedo resumir en este tiempo 32 años ya de historia, pero todo empezó así, pastora. Todo empezó una semana después que regresamos de nuestra luna de miel, llenos de proyectos, de planes, a qué país íbamos a ir, a qué crucero íbamos a ir cada verano, porque vivimos en Miami y ahí salen casi todos los cruceros del mundo, ¿verdad? En nuestras carreras profesionales, en el pico del éxito, y vino el llamado de Dios. Nuestro pastor nos montó en su vehículo y nos comenzó a manejar a un lado. Digo yo, una semana después que regresamos de la luna de miel, y ahí vino el llamado, ahí vino el desafío. Nos dijo, yo necesito que ustedes se hagan cargo de esta obra. Habían varias sucursales de la iglesia, y había una en la iglesia en la ciudad de Kendall, allá en la Florida, y él nos dijo, yo necesito que ustedes se hagan cargo de esta obra. Y en el momento, todos mis planes, todos mis proyectos, todos mis sueños, es como que los vi desmoronarse, ¿no? Pero también entendí que hay un plan que es superior,
que es el plan de Dios. Y nunca me olvido que mi esposo, nosotros dos atrás de aquel vehículo y nuestro apóstol en la parte de al frente, mi esposo me dijo, si tú no haces esto conmigo, yo no lo voy a hacer. Y yo entendí que no importa cuánto dinero podríamos hacer a través de nuestras carreras, a través de nuestros negocios, yo sabía que si no le decíamos que sí a ese llamado de Dios, las cosas no iban a ir de la manera en que han ido. Y 32 años después, yo le doy muchas gracias a Dios que le dije, heme aquí, envíame a mí. Wow, gloria a Dios. Qué lindo. Mackenzie, ¿cuándo fue que escuchaste por primera vez el llamado de Dios para tu vida? Bueno, hola a todos. I think what my mom was saying earlier, Elvin, Elvin, de pronto nos Translate. ayudas a traducir. exactly what my mom was saying earlier, Diciendo mi mamá más temprano, that I gave my life to Jesus when I was around 8 or 9 years old. yo di mi vida a Cristo cuando yo tenía como 8 o 9 años. And it was not in a huge, grand service, Y no fue en un grande, magnífico servicio, but it was that small alone time with Jesus. pero fue ese tiempo a solas con Jesús. That time where my mom would intentionally sit down with me. Esos tiempos donde mi mamá se sentaba conmigo And while she did her devotional, y mientras que ella hacía su I devocional, did mine. yo hacía el mío. And in one of those days, one of the daily readings was about giving your life to Jesus for the first time. Y haciendo mi devocional, una de las lecturas era acerca de dando tu vida a Jesús por primera vez. And it said it in the thing to ask an adult next to you or near you to pray for you. Y decía ahí en el devocional, busca un adulto que está cerca de ti, que ore por ti. And in my heart, I just felt that curiosity. Y en mi corazón yo sentí ese anhelo. And so I asked my mom, wait, what does this mean? Y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué significa esto? What does it mean to give my life to Jesus? ¿Qué significa dar mi vida a Jesús? What does this prayer that it's talking about need? ¿Qué significa esta oración que dice el libro de hacer? And I felt it in my heart to ask her to pray for me. Y yo lo sentí en mi corazón de pedirle a ella que orara por And mí. in that prayer, she asked me, Y en esa oración me pidió, do you want to give your life to Jesus? ¿tú quieres dar tu vida a Jesús? And that was the first moment that I said yes. Y ese fue el momento primero donde yo dije sí. And it was from those small moments, Y fue en esos pequeños momentos, seeing the example of my mom and my parents, viendo los ejemplos de mis mamá y mis papás, where I felt the calling of the Lord in my life. donde yo sentía el llamado del Señor en mi vida. And it was from then on Y fue de ahí en adelante that the Lord has guided me, que el Señor me ha guiado, protected me me, ha protegido, been a comforter to me, ha sido un apoyo para mí and empowered me, y me ha empoderado and has showed me his great plans for my life. y me ha mostrado sus grandes planes para mi vida. Amén, gloria a Dios. Eso fue en la cocina. Un día antes de irnos de ir a dejar a la escuela, que recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Elvin, cuéntanos, ¿cuál fue ese momento Hay cuando tantos. escuchaste por primera vez la voz de Dios llamándote? Hay tantos porque uno puede hablar acerca del momento de salvación, puede hablar acerca del momento de cuando uno como se apasionó para servir, para apoyar, para ser parte de la obra y pues también puedes hablar acerca del tiempo donde uno actualmente dice, no, es que hay algo que yo tengo que dar y es como lo que dice Ezequiel. Hay un fuego dentro de mis huesos que no lo puedo dejar encallado. No me deje estar encallado. Y honestamente, usted habló acerca de cuando estaba en los estudios. Obviamente ya había dado mi vida a Jesús. Y tenía como el deseo de dar ese becerro gordo al Señor de mis estudios, de lo que yo había preparado. Pero me enteré de algo muy, muy importante de mi vida. Todo lo que tiene que ver con la iglesia para mí es altísima prioridad. Todo lo demás, ahí está. Y es una pasión que donde yo lo agarré de mis padres. Yo lo vi
en los ejemplos, lo vi yendo a ensayos de diferentes eventos con mi mamá cuando César era parte de la alabanza. Lo vi en muchos diferentes lugares. Y no es algo que uno se puede decir, es que ese fue el momento donde me llamó. Es que no, es que el llamado ha estado dentro de mí. De hecho, nacemos con ese llamado. Dios te lo llamó desde el vientre de tu madre. Pero ¿será que lo has escuchado? Y de pronto dices, bueno, no sé si lo he escuchado, pero en cualquier momento donde tú dices y te pones la camisa, sea de servidor, sea de tu célula, sea de la área donde el Señor te ha abierto la puerta, de repente como que el Señor te comienza a ministrar y llevar, y honestamente es poderoso, es increíblemente poderoso. Wow, eso es maravilloso, Elvin. Un aplauso al Señor. Hubo un tiempo que estuvimos pastoreando en Boston. Y ustedes saben, mi esposo, el pastor Elius, como él a veces lo manda a uno a hacer cosas que uno ni siquiera se le habían cruzado por la cabeza. Y un día el Señor primeramente, el Señor me habló a través de un sueño. Pero luego el pastor Elius nos dijo, bueno, ustedes dos se van para Boston. Y estuvimos 5 años viviendo juntos con Elvin. Bueno, mi esposo iba también y nos apoyaba en ese apartamento. Y ahí yo vi esa unción pastoral. Y ahí vi también esa disposición y el corazón del pastor que había dentro de Elvin. Y verlo ahora pastoreando niños, qué bendición. Bueno, Dani, cuéntanos cuándo fue ese momento que el Señor te llamó. En mi caso fue en el encuentro. Cuando tuve el encuentro en la iglesia, yo sentí en mi corazón y hasta el día de hoy la profundidad de entregarle mi vida al Señor. Y yo en ese momento dije, Señor, lo que tú pidas de mí, ahí voy a estar, así me cueste o muchas veces no quiera, porque más adelante vamos a hablar de cómo empezamos en niños. Pero básicamente fue en un encuentro. En un encuentro fue donde escuché la voz de Dios y hicimos un pacto, él y yo, de que yo iba a servirle todos los días de mi vida con mi esposo y mi familia. En ese tiempo no conocía a Elvin, porque cuando tuve el encuentro estaba en otra ciudad. Pero aquí han pasado años y estamos firmes y estamos heme aquí, a lo que sea y a dar a lo mejor. Y dijiste, yo iré, Señor. Así Amén. Gloria a Dios. Bueno, otra pregunta, un aplauso al Señor. Qué bendición, Dani. Otra pregunta para la pastora Noemí. ¿Quiénes son los llamados por Dios? Porque a veces pensamos que no, hay que tener un título, hay que estar en este y este nivel. Cuéntanos, pastora. Yo creo que a través de los años y la experiencia me he dado cuenta que de alguna manera todos somos llamados por Dios. Dios nos llama a hacer distintas cosas. Hay lugares a los que usted puede accesar que yo no. Hay personas a las que Dios ha determinado que usted sea la que las alcance y yo no lo puedo hacer. Un ejemplo que le voy a dar de eso, de nuestra propia familia. Nuestro hijo mayor, él trabaja para la NBA, él es Equipment Manager del equipo de Miami, de los Miami Heats. Y honestamente, nosotros originalmente pensábamos que el llamado de nuestro hijo iba a ser directo al pastorado como nosotros en algún momento, ¿no? Pero Dios lo llevó en otra dirección. Él fue apasionado por los deportes desde pequeño y a la hora de ir a la escuela dijo, mami, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con los deportes, y él sacó su carrera en Sports Management. Hoy él está directo con esos grandes jugadores de básquetbol tan famosos. Él está en gira ahora mismo a través de todo Estados Unidos. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho muchas veces? Él lleva los libros de su papá a esos jugadores, les predica, les habla de Cristo a esos jugadores que quizá nosotros no tuviéramos el acceso. Así que el llamado de Dios viene de diferentes formas, de diferentes maneras. También puedo usar mi ejemplo. Hablaba, ¿no?, de cuando vino el llamado de Dios. Estaba en el mundo corporativo. Yo tenía una posición muy importante en un grupo financiero de Miami. Y cuando vino el llamado de Dios, yo dije, ¿y qué hago con todo esto? Con toda esta información financiera que tengo en mi cabeza, con toda esta preparación en administración.
en la iglesia, si lo que tenemos que ir es a ministrar a la gente, a orar, a dar consejería. Pero ¿sabe qué? Como yo le comentaba ayer, pastora, todo ese conocimiento, toda esa preparación profesional, yo la pude traer a la iglesia, yo la pude traer al reino de los cielos y en algún momento me vi siendo la administradora de la iglesia central de nuestro ministerio, que tenía 12 iglesias, y pudimos llevar la parte financiera de la iglesia a otro nivel. Pudimos accesar muchas cosas a raíz de eso. Nuestro pastor pudo adquirir estaciones de radio, pudo adquirir muchas cosas porque la parte financiera estaba sólida. Entonces, no necesariamente el llamado y el heme aquí de Dios va a ser solamente en el área ministerial, puede ser en muchas áreas. Dios le ha dado dones, nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, y donde Dios nos ha puesto con esos dones y esos talentos, si los utilizamos para glorificar a Dios, para poner a Dios en primer lugar, entonces ahí le estamos diciendo a Dios, heme aquí. Amén, denle fuerte ese aplauso al Señor. Ahí donde tú estás, algunos son llamados misioneros al mundo, y gloria a Dios por los misioneros. Aquí tenemos varios misioneros que están en diferentes naciones, y otros son llamados de pronto a ser testigos en el campo laboral, como dice la pastora. Somos llamados por Dios también al servicio en la iglesia, en los diferentes ministerios, áreas, ¿verdad? Dando ese potencial, ese don, ese talento, esa habilidad que Dios ha puesto en nosotros. De pronto, en diferentes aspectos Dios nos pone para que sirvamos, y gloria a Dios por el lugar donde Dios te ha puesto. Dile a tu vecino, gloria a Dios por el lugar donde Dios te ha puesto, porque ahí Dios te está llamando para que seas testigo suyo. Amén. Y si tienes la oportunidad de servir en la iglesia, pues suelta toda esa bendición. Y me da gusto ver a la pastora cómo administra el área financiera, que es muy fuerte. Un día de estos la vamos a traer para que nos ayude a trabajar en una de las convenciones, para que las mujeres también aprendamos, ¿verdad?, a ser buenas administradoras y a levantar la parte económica también. Bueno, otra pregunta de pronto para Elvin. ¿Qué significa decir yo iré para ti, Elvin? Bueno, Daniela y yo estábamos hablando acerca de esto esta mañana. Estábamos hablando acerca de qué significa honestamente como responder al llamado de Dios, porque me imagino a Isaías en ese momento, como en ese sueño. Dios estaba clamando a todos los exilios de Jerusalén, y Isaías no era el único que de pronto escuchó la voz del Señor. ¿Quién irá por nosotros? El llamado está allí, pero hay pocos que dicen, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Qué significa eso? Significa como enfrentar cualquier obstáculo que te dice, ¿por qué yo no puedo? Hay muchas diferentes razones que de pronto uno puede decir que no puede. Por ejemplo, como, es que Isaías, es que yo soy un exilio, yo voy para allá como un esclavo. ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué valor va a tener mis palabras? Predicar el evangelio, eso es para los pastores ahí, ¿no? Es que yo ¿cómo voy a predicar? Y literalmente estamos hablando como la salvación no es solo el predicar aquí en el altar, es también cómo puedo transmitir el evangelio como su hijo en mi trabajo, cómo puedo traer la pasión para Jesús a los niños. Saben que una de las cosas que hace las iglesias crecer más rápido es, por ejemplo, la área de los niños. Tenemos tantos testimonios de padres que nos dicen, yo estoy aquí en la iglesia porque mis niños me despertaron, porque quieren ser parte, quieren ir a la iglesia de niños. Y honestamente estoy tan orgulloso del equipo que tenemos allá. Denle un fuerte aplauso a nuestro equipo. Daniela y yo podemos estar aquí hoy porque tenemos un equipo excelente. Muchas personas que han dicho, heme aquí, envíame a mí, y que han comenzado a ver esa área de niños no como un cuidado de niños, sino como esa es una forma para poder traer salvación. Estaba hablando con una de las coordinadoras en la preparación, y estamos hablando acerca de la pesca de este sábado, y estábamos hablando, tenemos que parar de pensar como la pesca, servir en la pesca es como difícil. No, es que tengo que pensar
yo quiero que esos niños, niños de amigos, tengan la mejor experiencia ese sábado, porque si el papá de pronto no pasó al altar ese sábado, si ese niño llegó y tuvo un tiempo excelente, el domingo ese niño va a traer al papá a la iglesia. Va a ser una salvación poderosa. Porque el niño ha dicho, aquí, ha respondido, porque padres, madres dijeron, heme aquí, yo iré, yo voy a dar la mía extra, voy a hacer unas actividades, voy a hacer una decoración, voy a asegurarme que la atmósfera que tenemos allí sea excelente. Pues de pronto tú no estás con un micrófono, pero heme aquí, no necesitas un micrófono, necesitas un corazón dispuesto, un corazón diciendo, yo iré, yo me pongo la camisa de trabajo, me voy a trasnochar para ayudar, para apoyar. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, alguien más puede llegar a los pies de Jesús. Alguien más puede recibir de mi servicio y pueden escuchar la voz de Jesús. Hablando de los obstáculos, Daniela, ¿qué obstáculos pueden detener a la gente de servir al Señor o de sumarse a decir yo iré? ¿Aló? Ahí, yo no lo llamaría obstáculos, yo lo llamaría excusas. Igual, amén, ya. Porque la verdad, para servir hay que estar dispuesto, ¿sí o no? Nosotros hoy podríamos decir que alguien más haga Conexión Kids. Tenemos una niña de 2 años, tenemos una recién nacida de 4 meses, toda la familia está sirviendo. Entonces yo podría decir, no, mis hijas, podría tener 1000 excusas que podrían ser válidas. Pero Elvin y yo hemos decidido como familia que servirle al Señor no es algo negociable. O sea, siempre es una prioridad dentro de nuestra familia. Es simplemente uno organizarse con el tema de los niños, de mirar soluciones. Siempre que viene un obstáculo, porque también hemos entendido, cuando hay un obstáculo, cuando hay una excusa, eso viene directamente del enemigo. Eso no viene de otra parte. El enemigo lo que quiere es que tú no sirvas, es que tú digas que no, es que tú no abras las células, es que tú no vayas allí, allá. Eso es el enemigo. Entonces siempre nos ponemos a orar y buscar soluciones. Ok, hay un problema, ok, ¿cómo lo podemos solucionar? Ok, las niñas, miremos quién los cuida, cómo lo hacemos, durmamos en el hotel, buscamos soluciones. Otro obstáculo puede ser, o otra excusa, cuando yo comencé en Zona Kids, a mí la pastora me invitó por unos días mientras buscaba a alguien que se encargara de Zona Kids. Y esos días llevan ya más de 5 años, pero han sido los mejores 5 años. Y una excusa que yo tenía era que en ese tiempo yo trabajaba con niños y he escuchado mucho esa excusa de otras personas. Y la excusa era, no, yo trabajo de lunes a viernes con niños, el fin de semana otra vez niños. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que cuando había ido al encuentro, yo le había entregado completamente mi vida a Dios y lo que Él me pidiera, yo ahí lo iba a hacer? Entonces yo dije, ok, voy a ser obediente, voy a servir en Zona Kids y ha sido lo mejor que me pasó. Entonces es lo mismo, pueden haber muchos obstáculos, inconvenientes, los hijos, el trabajo, que tienes tus hijos y tal vez en la semana, no sé, son un poco difíciles, entonces el fin de semana no. Pero tú tienes que ver todo con los ojos espirituales del Señor. Esa excusa o ese obstáculo no viene del Señor, viene directamente del enemigo que te quiere alejar y quiere alejar a tu familia. Pero para eso estamos como familia, a decir, aquí no hay excusas, aquí no hay ningún obstáculo, y el que haya, con la sangre preciosa de Jesús lo derrocamos y seguimos adelante, porque el evangelio tiene que seguir. Y en nuestro caso, que estamos apasionados por los niños, más niños tienen que venir a la iglesia, muchísimos más niños conectados. Ayer me encantaba
porque salí con mi hija Zoe y íbamos por los pasillos, por el elevador, y ella solo cantaba Praise the Lord, oh my soul, porque aprendieron el salmo que dice que alabará toda mi alma al Señor. Y ella, toda la gente que había la miraba y todos decían, ¿y esta niña que canta? Y Zoe era feliz, praise high the Lord, oh my soul. Y yo decía, así quiero todos los niños de todas las ciudades en donde estamos situados, que estén alabando y adorando al Señor en todos los momentos. Y eso es tan impactante, porque mientras yo caminaba con ella, yo solo escuchaba a las personas que estaban por ahí. ¿Y qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que hay allá? Ay, es que es un evento de Dios. Cuando una persona y se me acercó y me preguntó, señorita, ¿cuánto cuesta traer a mi hijo a este evento? Es que yo quiero traerlo. Si ven la dimensión de lo que significa el cuidar el llamado de Dios en los niños, el cuidar esos corazoncitos, el impactarlos. No hay excusa, todos estamos listos para ir adelante. Amén, un aplauso al Señor, gloria a Dios. Me encanta lo que dices, Daniela, porque esa fue mi experiencia. A mí los niños nunca me estorbaron para servir a Dios. A esta niña yo la andaba en el portabebé cuando iba a las células, a Clinton, a Leomister, a todos esos pueblos de alrededor donde tenía célula. Nunca yo dije, no puedo porque tengo la niña pequeñita. A Kaylen también, a Elvin también, cuando abrimos la obra en Worcester. O sea, desde Abiud, Jesselyn, Elvin, Kaylen, Mackenzie, todos han andado en el ministerio, desde el portabebé hasta hoy que están grandes. Amén, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y nosotros enseñamos con el ejemplo. Dice amén. No es que usted le diga al niño, mire, vaya a la iglesia, usted tiene que ser fiel, tiene que congregarse, tiene que hacer esto y lo otro. Y nos quedamos hablando mucho. No, los niños aprenden con el ejemplo. Y el otro día les cuento que estaba viajando del campamento a mi casa y traía a mis 4 nietos, a Elliot, Samuel, Ethan y Emanuel. Y se me ocurrió hacerles preguntas, porque ellos siempre vienen haciendo mucho ruido. Y yo dije, hoy yo voy a tomar el control. Y les digo, chicos, ¿qué piensan del tema de la salvación? Inmediatamente se callaron y cada uno tomó su lugar y empezó a hablarme el conocimiento de la palabra que tiene. Y me quedé impactada de todo lo que ellos saben respecto al tema de la salvación. Porque también van a escuelas cristianas y todo lo que están aprendiendo, ellos son como una esponja que absorben todo. Pero luego les dije, ¿qué me dicen del tema de la familia? Ay, Dios mío, abrieron ellos esa hoja y empezaron a hablar de cómo el plan de Dios para la familia. Fue tan hermoso escucharlos y contarme del testimonio de su familia, porque estaban muy orgullosos de que toda esta familia sirve al Señor. Eso es maravilloso. Pero bueno, vamos a continuar. Mackenzie, una pregunta para ti sería, ¿qué costo tiene decir yo iré? I think many times when we are saying, "Here I am, Lord," Muchas veces cuando decimos, heme aquí, Señor, we say, "Yes, we're all for it. We go," decimos con palabras, sí, estoy con todas, vamos, but we don't always realize pero no nos damos cuenta the cost that it can have. el valor que puede tener. And it's a surrender. Y es un rendimiento, It's a genuine surrender because you're saying no to yourself. es un rendir genuino porque tienes que decir no a ti mismo, You're letting go of your dreams, soltando sueños, the goals that you had, las metas que tú the tienes, plans for your life, los planes que tú tienes para and ti you're saying mismo. yes to the plans of God for your Y life, tienes que decir sí a los planes de Dios para tus for vidas, His dreams, para los sueños que Él tiene para ti, for His goals for your life. para las metas que Él tiene para tu vida. And a lot of times, especially when you're in school, when you're with your friends, Y muchas veces cuando tú estás o en la escuela o con tus amigos, there's that feeling of loneliness that can enter into your life. se te puede entrar un sentir de soledad en tu vida. And for me, when I started college, Y para mí, cuando yo inicié la universidad,
My freshman year, I lived at school, Mi primer año yo viví en la escuela and I was surrounded by people who didn't know the Lord. y yo estaba rodeado de gente que no conocían al Señor. People who were finding fulfillment in other things. Gente que se sentía lleno en otras cosas. And as someone who didn't know anyone, Y yo como una persona que no conocía a nadie, it was a brand new place. I didn't have friends there. en esa escuela era una nueva escuela para mí, yo no tenía amigos allí. It was hard to keep that decision. Era difícil mantenerme firme en mi decisión. Say, yes, Lord, I'm going to be sent out for you. Decir, sí, Señor, yo voy a ser enviado por ti. I'm going to be set apart, Yo me voy a apartar para be ti, different. ser distinta, But then seeing all of the people I had just met, pero después ver la gente que acabo de conocer, all the new friends I was meeting, todos los nuevos amigos que estoy conociendo, and they would come back and be like, oh, we went here, we went to this place, we did this. y me decían, oh, fuimos acá, fuimos a este lugar, hicimos esto. And that spirit of loneliness can enter into your heart. Y ese espíritu o sentir de soledad puede entrar en tu corazón. Because in those times I was coming home every single weekend. Porque en esos tiempos yo regresaba a la casa todos los fines de semana. My class would end Friday and I would go straight to church. Mi clase terminaba el viernes y yo me iba de una a la iglesia. And Monday morning, bright and early, Y el lunes temprano en la mañana, right before my class, I'd go back to school. antes de la clase, yo regresaba a la escuela. And I'd miss that time to hang out with them. So, perdía ese tiempo de poder ir a compartir, a disfrutar. And at first, it felt so lonely. Y al inicio me sentía bien sola por eso. But I quickly came to realize Pero rápidamente me di cuenta that is a cost that I'm surrendering to the Lord. que eso es algo de valor que estoy rindiendo al Señor. That is something that I'm saying, it's okay, I don't need that. Eso es algo que puedo decir, está bien, no necesito eso. Because what was happening? Porque ¿qué estaba pasando? While I was here at church being filled by the Holy Spirit, Mientras que yo estaba aquí en la iglesia siendo llena del Espíritu Santo, they were being fulfilled with other things. ellos estaban llenando de otras cosas And it was so beautiful to see. y era tan bello ver. It was so beautiful to see the influence that I ended up having over their lives. Era bello poder ver la influencia que yo logré tener sobre sus vidas. Because once those problems started occurring, Porque mientras que el mundo trajo problemas a sus vidas, they would come to me for advice. venían a mí para guianza. They would say, you're so calm. Decían, tú estás tan calma, You have so much peace. tienes tanta paz, Why are you so happy? porque estás tan feliz, You have so much homework to do. tienes tanta tarea para hacer, You're staying up till 4 in the morning to finish it. estás quedándote despierta hasta las 4 de la mañana para terminarlo. And then you're going straight to church afterwards? Y después te vas de una a la iglesia, You're going bright and early at 6 a.m. to church? te vas temprano a las 6 de la mañana a la iglesia. And they would see me waking up for 5 a.m. prayer. Y me escuchaban despertarme a las 5 de la mañana para la And they oración. couldn't understand it. Y no lo entendían. But it was so beautiful to see that influence that I ended up having over their lives. Pero era maravilloso ver la influencia que yo tenía sobre sus vidas. Because as a younger generation, Porque como la generación más joven, no matter what age we're at, no importa la edad en cual tenemos, we're able to set that example, podemos poner ese ejemplo to have that influence over other people's para lives. tener esa influencia sobre la vida de otros. And so the cost that it can have, Pues el valor que puede tener, the things you'll have to surrender, las cosas que tienes que rendir, will bring such a great reward to your life. traen grande recompensa a tu vida. Amén. Gloria a Dios, Mackenzie. ¿Y cómo te va con la célula en la escuela? Oh, that too. Eso Porque también. tuvo que abrir su célula. ¿Y a dónde la abriste? La primera. The- En la universidad, en tu dorm. Ajá. So, as I was saying, I was living at school, Como dije, yo estaba viviendo en la escuela and in that whole time, y en todo ese tiempo I was completely alone. My parents weren't the ones there with me. estaba sola, mis papás no estaban ahí conmigo And it was so beautiful, the plans of the Lord. y eran tan lindos los planes del Señor.
because it wasn't just me at my school. Porque no era solo yo en mi escuela. There was about 4 other people who come from this church Habían 4 otras personas que vienen de esta iglesia and go to the same school that I go y van a to, la misma escuela conmigo, studying the same things. estudiando las mismas cosas. And while we were there, we were able to open a beautiful Bible study group. Y mientras que estábamos allí, comenzamos a abrir nuestro estudio bíblico allá. And it started so small with just us. Inició solo con nosotros, But as we started to dig deeper into the Word of God pero mientras que nos comenzamos a entrar más profundo en la palabra and really going under our covering of our y, pastors y ponernos bajo la cobertura de nuestros pastores and surrendering that fear that also came in, y rendir ese temor que también entró en nuestros corazones, that fear to evangelize, ese temor al evangelismo, that fear of rejection that we can have, ese temor al ser rechazado, we were able to unite together nos pudimos unir juntos as brothers and sisters in Christ como hermanos y hermanas en Cristo and open that Bible study. y abrir una célula We're starting from just 4 or 5 people, que lo que inició con 4 o 5 personas has been able to grow every semester, ha podido crecer cada semestre. with having about 40 people connected every single week. Tenemos como 40 personas conectadas cada People from semana. all different areas, Gente de todas diferentes áreas, all different places, going from different churches de diferentes lugares, de diferentes iglesias, and joining together every single Monday pero nos unimos cada lunes to receive a word of the Lord. para recibir una palabra del Señor. And I think it's so beautiful how that has really strengthened us, Y creo que es tan bello como eso nos ha and fortalecido. it strengthened my own faith. Y me ha fortalecido mi fe. And it's so amazing to see the people from my school Y es tan lindo ver la gente de mi escuela coming all the way here to Marlboro venir hasta aquí, hasta Bárbaro, to serve the house of the Lord, para servir en la casa del to Señor. call not only this place a church but also a home. De llamar a este lugar no solo una iglesia, sino a su hogar. Ay, qué lindo. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios también por los estudiantes que están acá sirviendo hoy, que son parte de la célula de ustedes en la universidad. Pastora, otra pregunta. ¿Qué sucede cuando alguien responde al llamado? Bueno, yo podría resumir eso con un versículo bíblico. Dice, al que me sirve, mi Padre le honrará. Aleluya. Vamos a ser honrados por el Padre cuando nosotros decimos, heme aquí, Amén. cuando le servimos. Yo me siento una mujer que he sido honrada por el Padre, no solamente por la familia que me ha dado, por el esposo maravilloso que tengo, no solamente por la iglesia linda que Dios nos permitió desarrollar prácticamente de cero allá en Miami, sino también porque esos sueños, esos planes, esa agenda, Dios la cumplió mucho más allá de lo que yo ni siquiera hubiera podido imaginar en mi vida. Dios nos ha dado la oportunidad de escribir 5 libros. Dios nos ha dado la oportunidad de impartir seminarios por todo el mundo. Yo que peleaba por mi tiempo y por el crucero y porque aquí Dios es mucho más grande que todo eso y me ha dado la oportunidad no solamente de usar el don o el talento que Él puso en mi vida para bendecir el reino, sino también para ayudar a otras personas a poder tener vidas financieras estables, a desarrollar empresarios, tantas cosas que se hubieran quedado escondidas en 4 paredes y me hubiera dado quizá un éxito personal, pero no de esta manera, no de poder compartirlo, no de poder activar a otras personas, no dar de lo que Dios nos ha dado, porque no se trata del llamado, pastora. El llamado no se trata de nosotros, el llamado se trata de lo que Dios ha puesto en nosotros, ponerlo al servicio de su iglesia, ponerlo al servicio de sus hijos, ponerlo al servicio del mundo para que todos sepan al Dios que nosotros servimos. Aleluya, gloria a Dios. Es que cuando Dios cambia la vida de uno y uno determina decir, sí Señor, yo iré, cambia la vida de uno, cambia la de la familia, cambia la de muchas personas a nuestro alrededor. Yo recuerdo cuando llegamos a Marlboro, cómo llegaban las personas a la iglesia. Pero cuando los veo hoy, 20 años después, 25 años después, 15 años después, familias restauradas completamente, todas sirviendo al Señor. Es más, ver a los pastores que están acá, que son parte del ministerio, cómo sirven ellos al Señor con sus hijos, sus hijas, su familia completa. Y cuando llegaron, bueno, algunos no tenían hijos, otros los tenían y sus hogares no estaban como están. Pero Dios transformó sus vidas, los restauró,
lo sanó. Y no solo eso, ver la ciudad transformada. Y yo sé que Dios nos va a usar para ver todo este territorio de la Nueva Inglaterra transformado para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una pregunta más para Mackenzie. ¿Qué necesita nuestra generación para levantar personas que sigan al Señor o que sirvan al Señor? I think one of the main things we need is a fearless faith. Creo que una de las cosas primordiales que necesitamos es el temor a nuestra fe. Fearless faith. Una, Fe sin una- temor. una fe sin temor, gracias. Having that guidance of the Holy Spirit Tener esa guianza del Espíritu Santo and letting go of the faith the fear that holds us back from our faith. y soltando ese temor que detiene nuestra fe. Because the Lord brings such a beautiful love and surrounding love into our lives. Porque el Señor trae un amor que nos rodea nuestra vida. And many times we think that the opposite of love is hatred. Y muchas veces sentimos que lo opuesto de el amor es el odio. But really, the opposite of love is fear. Pero actualmente el opuesto del amor es el temor. We can't always reach the people we want to reach Muchas veces no podemos alcanzar a la gente que queremos alcanzar and love the way Jesus loved y amar de la forma como Jesús amó, because it's that fear that's holding us back. porque es ese temor que nos detiene. And I think Elvin and Danny are experiencing this also with the Yo kids siento que Elvin y Dani están experimentando eso todo el tiempo en niños. and are recognizing this within the kids ministry itself. Y yo lo reconozco dentro del ministerio de niños. And I just want to ask you guys again that same question that mom asked. Y les quiero preguntar a ustedes esa misma pregunta que me hizo mi mamá. Seeing those small little kids, Viendo esos niños pequeños, what do they need as a generation? ¿qué es lo que ellos necesitan como una generación? Los niños necesitan que les demos más atención en las casas, más atención en la iglesia. Necesitan que seamos más intencionales con ellos. Dejar de pensar que simplemente, llevémoslos allí para yo poder estar tranquilo, llevémoslos para que nos los cuiden, llevémoslos porque ya me han dado demasiados dolores de cabeza. Los niños necesitan amor de todas las personas de que los rodeamos, amor de los padres, porque el enemigo, yo siento que la ha cogido con toda en contra de nuestras generaciones. En los colegios, cada vez, yo no sé si a ustedes se les hace eso más normal, que hay más niños que con autismo, que con esto, que con lo otro, o sea, ya no saben cómo que, o sea, son tantas cosas que necesitamos de verdad como iglesia, como padres, cuidar a estos niños, pero no solo intencionales, sino en oración. Tenemos que cuidar tanto a nuestras familias, recordar todos los días que nuestro primer ministerio son nuestros hijos. Tenemos que estar también como iglesia abriendo estos espacios. Por eso a mí me encanta la iglesia Emmanuel, porque es una iglesia donde las generaciones realmente importan, no son algo más. Siempre estamos pensando qué hacer, siempre estamos pensando en el caso de nosotros, de impartir la pasión y lo que Dios ha depositado en nosotros, en los coordinadores, en los servidores, en que se apasionen, porque esta generación necesita servidores apasionados por ellos, padres apasionados por ellos. Porque yo me pongo a pensar, Elvin me dice mucho, y espero que sea en chiste, que él quiere 10 hijos, ¿cierto? Vamos en 2. Y yo decía, 10. Pronto los 12. Y no creo que eso sea posible, no sé, bueno, vamos a ver. Pero saben que una vez yo sí me puse a pensar, pero a la hora de la verdad, él tiene la razón. Porque nosotros no somos una pareja perfecta, pero nuestro sostén es perfecto y es Dios. Nuestros hijos vienen con una marca diferente, no tienen heridas, siempre estamos intencionales. Yo decía ¿te imaginan
10 hijos de nosotros. Dios mío, conquistamos toda una ciudad. Yeah. Pero ahí Dios me reveló, ¿y qué tal que no son solo los tuyos? Haz la forma de que sean la familia vecina, los hijos de los hijos de los de al lado, que no sean solo tus 10 hijos, sino los hijos de tus hijos. ¿Sí me hago entender? Ahí tenemos, si seguimos con esto, de verdad que le vamos a conquistar el mundo al Señor. El mundo se le va a rendir al Señor. Entonces eso, no sé si quieres agregar algo. Sí. Tu familia es tu primer ministerio, como dijiste, mi vida. Y si tú y tu familia sirven al Señor, se comprometen, tú le das atención a tus hijos, mientras que también sirviendo al Señor, no hay nada que los va a detener. Van a ver un avivamiento, van a ver cómo sus hijos traen luz en medio de la oscuridad en las escuelas. Van a ver cómo otros padres van a ver a tu familia con paz, con tranquilidad, con algo que les hace falta, y les van a buscar a ustedes. Van a entrar en la iglesia y van a comenzar a ver montañas y gigantes moverse. Vas a ver una mano poderosa del Señor. ¿Por qué? Porque has dicho, heme aquí, envíame a mí, primero a mi familia. Y después como familia nosotros decimos, heme aquí, envíanos a nosotros, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra escuela. Y después como iglesia vamos a decir, heme aquí, envíame a mí, a toda este estado, toda esta nación, porque esta nación necesita a gente que están diciendo, heme aquí, envíame a mí. Amén, gloria a Dios. Necesitamos padres, madres, familias que modelen la fe en las casas, amén. Que dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces si sientes ese llamado a trabajar en Zona Kids, ¿cómo vamos Bienvenido. a decir? No, el Señor ya los envió. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Yo iré, Señor, yo iré, aquí estoy. Porque el Señor está llamando hace mucho tiempo, pero tenemos que decir, sí, Señor, yo voy a ir. Y eso es maravilloso, eso es lo que necesitamos en este tiempo, en Emmanuel, que la iglesia se disponga a servir en cualquier ministerio. Solo descubra su llamado y usted va a ver ahí donde Dios lo ha puesto, ahí déjese usar por Dios y Dios va a hacer una gran obra. Necesitamos también jóvenes apasionados. ¿Dónde están los jóvenes? Amén, hay muchos jóvenes en Emmanuel. Dígale, Señor, aquí estoy, yo iré. Algunos dicen, no, yo voy a servir, voy a hacer, o me voy a comprometer cuando sea mayor, o cuando me case, o cuando haga esto y lo otro. Y empezamos a cumplir nuestros sueños y a trabajar para nosotros y dejamos de pasar esa oportunidad. Imagínense que yo hubiera dicho, no, Señor, hasta cuando se crezcan mis hijos. Ya hoy ya voy a cumplir, bueno, mejor no les digo. Ya cumplí 59 años. Hasta ahora, porque apenas Mackenzie tiene 21. Si hubiera esperado que mis hijos se crezcan. No, yo no esperé que se crecieran. Yo empecé a servir cuando mis hijos estaban pequeños y cuando se abrió la oportunidad. Cuando descubrí que Dios me estaba llamando, yo dije, heme aquí, Señor. Y con lo que pude, lo hice. Y gloria a Dios, aquí estamos ahora sirviendo al Señor con toda nuestra familia. Amén. Necesitamos también depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar a dónde está la necesidad. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y el Señor sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dice Manuel? Yo iré, yo iré. La última pregunta, ¿qué sería o cuál sería el consejo que le darían a alguien que siente el llamado de Dios? Empezando por la pastora, ya estamos finalizando con esta. Yo creo que lo más importante es saber que nunca vas a estar listo para el llamado de Dios, porque ahí es donde se activa lo que es la dependencia. Eso me pasó a mí. Yo decía, yo con todos estos números en la cabeza, ¿cómo voy a dar un consejo? Yo no sé de consejería, yo no sé de problemas, relaciones humanas. ¿Saben lo que hice? Me fui a estudiar cómo aconsejar. Me capacité porque entendía que no tenía las herramientas suficientes para un desafío tan grande. Y lo que parecía que iba a ser un obstáculo,
darle una pausa a la carrera. Dios me llevó a otras cosas, a estudiar también divinidades, la Biblia, la palabra. Me preparé para poder hacer las cosas que Dios me estaba llamando a hacer. Pero al principio yo creía que no lo podía hacer. Entonces nunca se limiten con lo que ustedes creen que tienen a la mano o disponible para decirle que sí al llamado de Dios. Aquí se trata de usted decirle que sí y Dios luego él aporta todo lo que hace falta. Si es conocimiento, sí, nos toca a nosotros ir a capacitarnos cómo hacer las cosas. Y también creo que lo más importante, cuando Dios ve la disposición del corazón, Él nos da lo que a nosotros nos hace falta. Y creo que bajo esa misma intención, y es de que nosotros nos mantengamos dependientes de Él, que nunca nos olvidemos, por más alto que lleguemos, de donde Dios nos ha sacado, y que Él es el que siempre va a merecer toda la gloria y toda la honra. Gloria a Dios. Amén. Mackenzie. Amen. If He lifts us up, we lift Him up high. Amén. Si Él nos levanta, no, si nosotros lo levantamos a Él, Él nos levanta a nosotros más alto. Opposite, but yes. Amen. No, but exactly that. And I think advice that I would give to someone Lo que yo le diría a alguien who feels that calling, que siente ese llamado, who feels that yearning in their heart to do more, que siente ese deseo en su corazón de hacer más. you might not know exactly what it is. De pronto no sabes qué es, You don't know where you're being called to be, no sabes a dónde estás siendo llamado para ir, but you know that God is calling you today. pero sabes que Dios te está llamando hoy. And I think the best thing you could ever do Creo que lo mejor que tú puedes hacer is get into that secret place with Him. es entrar en ese lugar secreto con Él. Not just say, yes, Lord, I'm here in this great service, No solo decir, hoy Señor, yo estoy aquí en este servicio lindo. but when you go home, Pero cuando vas a casa, when you open up your Bible, cuando abres tu Biblia, when you have that time with Him, cuando tienes ese tiempo con Él, saying, Lord, I said, send me. y dices, Señor, yo dije, envíame a mí. I said, I'm here, Dije que estoy aquí and I'm here. y estoy aquí. So tell me where you want me to go. So dime dónde quieres que yo vaya. Show me where you want me to be. Muéstrame dónde tú quieres que yo esté. Where my foot goes, your foot goes. Donde mis pies van es donde tus pies. Where my hands are, your hands are. Donde mis manos van son donde tus manos están. And we need that guidance of the Holy Spirit over our Y lives. necesitas esa guianza del Espíritu Santo. And with that guidance, we need the guidance of our pastors. Y con esa guianza tú necesitas esa guianza de tus pastores. Because the pastoral team that we have here, Porque el equipo pastoral que tenemos acá it's so powerful. es tan poderoso. The understanding that they have, El entendimiento que ellos tienen, the advice that they're able to give you, los consejos que ellos les pueden dar. that's the time where I've felt most called, Ese es el momento donde yo me siento más llamado, where I've felt the most peace, donde he sentido más paz, because I'm able to unite with the people who are over me, porque puedo unirme con la gente que están sobre mí and they're able to guide me, y que están dispuestos a guiarme. and they're able to say, yes, the Lord is sending you, Y te puedes decir, sí, el Señor me está enviando and I'm here to support you. y estoy aquí para I'm apoyarte. here to guide you. Estoy aquí para guiarte. I'm here to also lift you up. Estoy aquí también para levantarte a ti. Amén. Y Elvin, ¿qué consejo nos Muy podría fácil. dar? Vénganse a servir en Zona Niños. Amén. Si son padres, si son madres, especialmente que tienen sus hijos en esa edad, ven a servir en Zona Niños. Sobre todo los papás. Sobre todo los padres. Predica a tus hijos y muéstrales cómo se mira un padre sirviendo al Señor. Cómo se mira cuando estamos orando y adorando como familia. Porque Dios te ha llamado a ti y a tu familia. Sirve con ellos. Y puede ser que no tienes el don ni el talento para servir en Zona Niños, pero cuando vas y llegas y comienzas a tocar esa puerta, el Señor va a abrir algo en tus ojos que no has visto de tus hijos. Hay algo tan bello ver tus hijos adorar al Señor, cantar, aprender la palabra. Sirve con ellos. Y si allí no caes, no es el lugar donde Dios te ha llamado, permítate que Él te abra la puerta después, pero sirve ahí primero. Abre esa puerta y comienza a encontrar los lugares. La cosa es, no te quedes quieto.
Sirve donde puedas servir. Comienza a activarte en tu célula y comienza a llevar lo que has recibido acá por todas las naciones. En compartir en las bibliotecas de la ciudad, en compartir en las clases de natación con tus hijos, en compartir en los diferentes lugares. Hay lugares que necesitan lo que tú tienes y no necesitas un altar ni micrófono para poder hacerlo. Dios te está llamando a ti ahora. A Zona Niños. Amén. Amén. Dani, ¿alguna última palabra respecto a esto? No, pues yo pienso que el tiempo es ayer, o sea, estamos atrasados. Era ayer que teníamos que decir sí, porque ese el tiempo es ahora, ahora. Y un consejo de los que dicen, sí, aquí estoy, Señor, es activar los ojos espirituales. Cuando uno ve las cosas con sus ojos naturales, muchas cosas pueden pasar, inconvenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve todo espiritual, la mano de Dios siempre va sobre uno y entiende mucho la razón de por qué se dan esas situaciones. Entonces es muy difícil que tú cuelgues la toalla. No sé si me entienden ese dicho, como que desistas a lo que te ha llamado el Señor o a que digas que no, porque como tus ojos son espirituales, tú sabes de dónde viene el problema, pero sabes también quién tiene la solución completa de eso. Entonces tú caminas con tranquilidad, tú te vas y donde tú ves algo, Dios va solucionando. Donde tú ves alguna dificultad, como decía Elvin, que tal vez no sabes, Dios te va dando el don, Dios te va poniendo las personas que necesitan, Dios te va abriendo camino en las células, pero es porque tus ojos espirituales están atentos, tus oídos, todo le pertenece, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú ves, todo viene directamente del Señor. Ese sería mi consejo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta hora y le decimos al Señor que hable en nuestro corazón? Este es un ministerio donde hay tanta oportunidad de servir. Y bueno, si estás en otra iglesia, en tu iglesia habrán oportunidades también de servir en diferentes ministerios. Esta es una iglesia celular también, donde servimos en nuestros grupos familiares, donde hay oportunidad de crecer, porque para llenar ese estadio, como el pastor Abiud mostró, se necesita una iglesia que crece y se multiplica. Dice amén. ¿Y quiénes son los que van a traer ese crecimiento? Nosotros, los líderes de la iglesia Emmanuel. Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es lo poco? Los obreros son pocos. Y Jesús dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero yo creo que si nosotros los que estamos acá por lo menos nos activamos, va a haber una gran multiplicación en este ministerio. Jesús dijo, los campos están listos, solo hay que ir a recoger la cosecha. Yo no sé si estás con tu familia el día de hoy. Yo tengo la bendición de tener a mi dominicana hermosa, que es parte de mi familia acá. Esta es una hermosa dominicana. Al principio pensé que era puertorriqueña, pero cuando la vi, al verla, ¿verdad? Pero cuando la escuché, me di cuenta que es una hermosa dominicana y que es parte de mi familia. Pero aquí tengo mi familia, mi esposo está por ahí, mis hijos, mis hijas, mis nietos. ¿Qué tal si buscas a tu familia? Se toman de la mano. El otro día iba a predicar a una de las sedes y le pregunto de qué quieren que hable. Y me dicen, hable de evangelismo y familia. Y yo dije, bueno, esa es la visión de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro primer ministerio es nuestra casa? Nuestra célula primera es nuestro hogar. Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nuestra familia. Aquí están mis generaciones. Aquí está Chloe, les presentamos a Chloe, es la más reciente de esta familia. Chacón, que se ha unido con nosotros este año, tiene 3 meses, ¿verdad? 4 meses se está cumpliendo en estos días. Entonces la familia sigue creciendo y nuestras generaciones todas le pertenecen al Señor. Entonces yo invitaría a mi familia que se ponga al frente, que oremos al Señor por cada familia. Y me encanta que esta iglesia
tiene como esa unción y es como un manto de familia. Y he ido viendo cómo cada familia ha ido siendo transformada por el poder de Dios. Y aunque el tópico hoy era yo iré, pero algunos el Señor los está llamando a ir a su familia, a centrarse en su casa, a su primera célula. Los esposos como sacerdotes, como profetas, ¿sí? Como siervos de Dios, donde toman el primer lugar de su casa. Y luego el Señor los va a llevar hasta los confines de la tierra, porque Jesús mismo dio el mapa, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, dijo Jesús, pero les voy a dar poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese poder de Dios, ese Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros para empoderarnos, para ser testigos de Él en todas las naciones de la tierra, comenzando por nuestra casa. Así que si tienes a tu familia, tómanos de la mano. Y en esta hora, juntamente con mi familia que está acá, hoy nos unimos, Señor. Y hoy clamamos para que tú seas sensibilizando el corazón de cada persona que está en esta conferencia, desde el mayor hasta el menor. En el nombre de Jesús, cada uno a responder a ese llamado con un yo iré, Señor. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Quiero ir a mi familia. Quiero ir a mi casa, a los míos primeramente. Y el Señor traerá a tus padres, quizás a tus hermanos, quizás a tus primos, tíos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros allí en la universidad, en el lugar que Dios te ha puesto. Allí es donde tienes que iniciar. No te preocupes por ir a otras naciones. Preocúpate solamente de decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, yo iré, envíame a mí. ¿Qué tal si tú bendices a tu familia, si eres el padre de esa casa que Dios te ha puesto en ese hogar? Ahí con tus propias palabras desata esa oración por tu familia. Padre, gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada líder, por cada pastor que representa, Señor, ese llamado, que por cada hombre, cada mujer que dijo: yo iré, Señor. Han sido quizás años de trabajo, años de compromiso, de entrega, de servicio. Gracias, Señor, por ese llamado que nos has hecho. Gracias por todo lo que has hecho hasta hoy. Gracias porque tu obra ha sido maravillosa y has estado con nosotros en todo este recorrido. Pero ahora, Señor, queremos un nuevo comienzo. Queremos que la historia, Señor, se siga escribiendo con nuestra familia. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones sirvan, te honren. Y que nosotros no solamente conquistemos de pronto lo espiritual, sino también lo material, sino también los recursos que se necesitan para que esta visión siga avanzando. Oramos por tu provisión, porque tú nos has dado tu visión. Y el que nos da la visión también nos da la provisión para llevar a cabo esta visión. Oro por todo este ministerio, Emmanuel, que haya una multiplicación gloriosa como tú lo has dicho, que tú nos enviarías a las naciones de la tierra, que tú sacarías pastores y líderes. Y ya lo hemos visto, pero sabemos que es apenas el comienzo de lo que tú harás, lo grandioso que tú traerás a Ministerios Emmanuel. Profetizamos vida sobre cada pastor, sobre cada pastora, sobre cada sede, sobre cada ministerio aquí representado, y declaramos que esto es apenas el comienzo, porque todo Emmanuel hoy dice: yo iré, Señor, aquí estoy, envíanos a nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Y nosotros decimos amén. Dele fuerte el aplauso al Señor en alabanza. Gracias, pastora, gracias, Mac, gracias, Elvi, gracias, Chloe, Soy.